José Jersey y el que les habla Ronaldo Mosquera. Vamos a empezar primero con una pequeña introducción. Eh, Primero, para saber un poco más acerca de los vectores, tendremos que decir que el estudio de los vectores inició cuando un grupo de científicos notó que los cuaterniones de Hamilton eran un tema de difícil comprensión y de difícil trabajo, ya que estos contenían tanto una parte escalar como una parte vectorial y se les hacía complicado trabajar con ambas partes cuando se tenían que trabajar al mismo tiempo. Pero otro grupo científico se dio cuenta de que el trabajo era mucho más sencillo si se consideraba solo la parte vectorial por separado, y es así que inició ese fue que dio inicio al análisis vectorial. Ahora, en lo que respecta a cómo podemos llevar esto al mundo real, pues se podría decir que el mundo real en sí es vectorial, pero obviamente no salimos a las calles y vemos cuántos grados hacia alguna dirección hemos caminado o cuántos pasos hemos dado. Pero el mundo real en sí se puede explicar y expresar mediante vectores. Un ejemplo práctico es que supongamos, ¿no?, que queremos saber dónde se encuentra cierta persona y nos dice que está a 1 kilómetro de nosotros. Este, esta información no sería suficiente, ya que necesitaríamos saber también hacia qué dirección tendríamos que andar para encontrarnos con esta persona. Es decir, estamos manejando un vector de 2 dimensiones. Ahora, ¿qué pasa si llegamos al punto y notamos que esta persona está en un edificio? Entonces necesitamos saber en qué piso está, y con esto ya estamos trabajando en un vector de 3 dimensiones. Y así como esta y otras aplicaciones tanto en los campos de ingeniería y otras áreas que son las que vamos a explicar más adelante. Iniciaremos con un pequeño marco teórico en el cual definiremos un vector, que sabemos que en física y matemáticas un vector es un segmento de una línea recta dotado de un sentido, que es decir, está orientado dentro de un plano euclidiano bidimensional o tridimensional. O lo que es lo mismo, podemos decir que un vector es un elemento en un espacio vectorial. Los elementos en vector son la dirección, el sentido y el módulo, como pueden ver en la imagen que está acá. Luego, hay varios tipos de vectores. Los más importantes son el vector unitario, los vectores iguales, los vectores opuestos y los vectores concurrentes. Los vectores unitarios son aquellos que tienen como módulo 1. Si se quiere obtener un vector unitario con la misma dirección y sentido, a partir del vector dado se debe dividir a este último vector por su módulo. Los vectores iguales, este, para que dos vectores sean considerados iguales, deben tener igual módulo, dirección y igual sentido. Para obtener dos vectores opuestos, estos deben tener igual módulo, tienen que tener direcciones paralelas y sentidos contrarios. Y es fácil observar que la suma de los vectores opuestos da un vector nulo. Y los vectores concurrentes ocurren cuando la dirección de los vectores se cruzan en algún punto, debido a que al pasar por dicho punto dan lugar a la creación de un ángulo. Los vectores concurrentes también se pueden denominar vectores angulares. Y voy a dar paso a mi siguiente compañero, que les va a seguir hablando un poco del marco teórico. Muy bien, ahora hablaremos sobre la descomposición de vectores. Sabemos que un vector tiene sus elementos y uno de ellos es la dirección. Muchas veces la dirección no está orientada hacia un solo sentido, hacia un solo eje. No, no siempre exclusivamente es en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, sino que también puede haber una combinación de ellos y, como podemos ver en el ejemplo, es un vector tridimensional. Por ello es que se puede descomponer puede ser en 3 sentidos o en 2 sentidos, y se hace más sencillo trabajar con ello, se hace de una manera más accesible, más sencilla hacia todas las personas. Gracias a ello podemos obtener la suma de vectores, lo cual es formar una cadena de vectores donde el vector que engloba a todos es el vector de la suma. Es la unión de vectores a través de unir la parte delantera de uno con la parte trasera de otro. Gracias a la suma de vectores también podemos obtener la resta de vectores, solo que en este caso sería con un vector negativo. ¿Qué significa un vector negativo?
que está en la dirección opuesta en función al vector. Muy bien, siguiente diapositiva, por favor. Mm, Ahora tenemos el método de polígonos, que es utilizado para sumar más de dos vectores y consiste en colocar un vector a continuación del otro, de modo que el extremo de uno coincida con el origen de otro, y así sucesivamente, hasta colocar todos los vectores. La resultante será el vector que cierra el polígono. Como podemos ver en la imagen, podemos tener tres vectores, cinco vectores, n vectores, pero al final, cuando se forma una figura de un polígono, el vector resultante solo sería uno. En este caso, hablamos de el vector, por ejemplo, con el vector A y B, el vector resultante sería el E. En el vector resultante de C y D, en ese caso sería menos E. También tenemos la recta de vectores que anteriormente ya había mencionado. Este, es con un vector y uno negativo. Esto parte de la suma de vectores. Acá nos dice que la recta de vectores es una operación que se realiza con dos de estos segmentos. Para realizar la resta de dos vectores, lo que hace es tomar un vector y sumarle su puesto. Siguiente, por favor. Sí, ahora tocaría lo que son las aplicaciones en la ingeniería y en otros ámbitos, aspectos que hemos encontrado. Bueno, hablando de la ingeniería, lo hemos dividido en las diferentes ramas de la ingeniería. Tenemos la ingeniería civil y la ingeniería industrial, destacando que en la ingeniería civil sirve para el cálculo de la curvatura, ya que gracias a lo que vendría a ser el cálculo vectorial, nosotros podemos calcular la curvatura de una carretera y esto es muy importante a la hora de construir o planificar unas vías urbanas. Y bueno, también tenemos, como les dije, la ingeniería industrial. Siguiente PPT, por favor. También tenemos en la ingeniería geológica, como les dije, lo importante de las vectores en la ingeniería principalmente es lo que es el cálculo vectorial. Y en la ingeniería geológica también se utiliza el cálculo vectorial. En esencia es muy, 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 muy importante el cálculo vectorial para lo que es la topografía, ya que nos ayuda con algo que llamamos la curva de nivel o la altimetría. También nos indica los niveles, si hay baches, las distancias y otros aspectos de una zona específica, ya sea a nivel macro o a nivel micro. Por ejemplo, ahí tenemos una imagen de una topografía de un terreno donde se ven los niveles, las cotas y las diferentes medidas. También tenemos lo que es la ingeniería mecánica, que esta es muy básica y es lo que siempre, bueno, hemos llevado al principio, que es lo que sería el cálculo vectorial, cómo es aplicado en un espacio tridimensional. También lo hemos visto antes como bidimensional, pero ahora lo vemos como tridimensional. Y eso, bueno, tiene un gran campo aplicativo en la mecánica, ya que está presente en todos los fenómenos mecánicos, ya sean estáticos o dinámicos. Bueno, en esto podemos destacar la fuerza, la aceleración, la velocidad, el trabajo, la energía, entre otros que ya hemos visto y seguiremos viendo a lo largo de la carrera. Siguiente imagen, por favor. Bueno, ahora tenemos en el aspecto de la ingeniería de sistemas. Aquí me gustaría destacar lo que es la vectorización de radar o los radares como hemos visto en películas, en series que siempre se tienen un radar. Bueno, eso utiliza vectores para saber dónde están ubicados geográficamente. Y bueno, esto se utiliza para la navegación aérea. Debido al aumento del tráfico en los aeropuertos, se utiliza la vectorización de radar y esto se convierte en un procedimiento estándar en la mayoría de aeropuertos grandes, podríamos decirlo, para la organización de las aeronaves, para evitar lo que son situaciones de emergencia o algún tipo de choque o destiempo que hay en las aeronaves. Bueno, el siguiente campo sería la ingeniería ambiental. Aquí lo que venimos a destacar es otro concepto que son los campos vectoriales. En este caso, los campos vectoriales podemos tomarlo como fuerza y dirección del viento, corriente de fluidos, trayectoria de movimiento de objetos e inclusive el choque entre ellos. Bueno, en muchos casos se hace necesario conocer el caudal de un río, que es la velocidad que lleva el agua para la construcción esencial de presas y acueductos. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, estas serían otras aplicaciones que
nos parecen un poco relevantes y que deberían ser mencionadas, como por ejemplo los músculos y en general el cuerpo humano necesita una serie de fuerzas para poder realizar los distintos movimientos que requiere, y es importante saber cómo es que se hacen esos movimientos y cómo evitar ciertas fracturas o lesiones por un mal uso de esto o una mala ejecución de estos movimientos. También es apropiado saber que sobre esforzar el cuerpo puede acarrear lesiones musculares, lo que les había mencionado, un mal uso o una mala acción nos podría generar estas lesiones musculares. Y también la concurrencia de fuerzas nos ayuda a identificar el causal de algunas lesiones, así como también nos ayuda a entender mejor cómo funciona el sistema motriz del ser humano. Y esto es esencial para las personas que practican deporte, ya sea el atletismo, diferentes disciplinas en las que es muy importante saber lo que el funcionamiento, el buen funcionamiento de nuestro sistema motriz. Bueno, ahora le paso con mi siguiente compañero para que le dé las últimas aclaraciones acerca de las aplicaciones en la ingeniería. Eso sería todo por mi parte, gracias. Sí, continuando con otras aplicaciones, tenemos la que se hace, por ejemplo, en el campo de la ingeniería eléctrica, donde aquí se aplica a la industria el uso de vectores en lo que se respecta al tema de fasores y al comportamiento de una señal eléctrica. Por ejemplo, en un circuito CA, que quiere decir un circuito de corriente alterna, como el que vemos en la figura 1, eh, los componentes de la potencia generada son el voltaje y la corriente, son de carácter vectorial y varían en función a la frecuencia del sistema. Esta generación de energía que produce el circuito se consigue gracias a la acción de un campo magnético sobre los conductores eléctricos dispuestos sobre una armadura. Si se produce mecánicamente un movimiento relativo entre los conductores y este campo magnético, se generará una fuerza electromotriz llamada la FEM, ¿no? Ya que estos circuitos están basados en la ley de Faraday, por lo tanto la corriente, el voltaje y la misma potencia son las que tienen las características sinusoidales, ya que se derivan al girar un vector sobre su punto de aplicación, como se ve en la figura de abajo, que es la representación de la corriente alterna, donde la corriente, al tener una característica sinusoidal, tiene una ecuación que lleva el seno, ¿no? Que en este caso sería I seno de 45, y en la siguiente imagen se ve que es una onda seno. Listo, con esto acabaríamos las aplicaciones y iríamos a los ejercicios en la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, compañero. Listo, empezando con los ejercicios. Ahora continuaremos con el problema 1, el problema resuelto 1. El problema nos dice que el camión es remolcado mediante 2 cuerdas. Si nuestra fuerza resultante debe ser 950 newtons y debe estar dirigida a lo largo del eje X positivo, determinar las magnitudes de la fuerza en A, la fuerza en B que actúa en las cuerdas, y nos dan como dato que el valor del ángulo θ es 50 grados. Bueno, ahí está la imagen, ahora pasaremos a la solución. Bueno, como la solución debemos usar la teoría de vectores, primero tenemos que hacer un análisis en el punto O, en la imagen 1. El paso 1 sería trasladar las fuerzas FA y FB con sus respectivos ángulos y usar el método del paralelogramo, que significa trasladar las fuerzas hasta formar un paralelogramo, como lo dice su nombre. Y una vez eso, trasladamos los ángulos y para que nuestra fuerza resultante se encuentre en el eje positivo, ¿no? Que sería en el eje X para la derecha. Luego íbamos al paso 2, donde una vez tenemos ya formado nuestro triángulo con nuestra resultante y las determinadas fuerzas, tenemos que usar la ley de senos. Aquí la ley de senos nos dice que el ángulo, el vector, cualquier vector que esté en el triángulo, se cumple una ley que se dividen entre el seno del ángulo opuesto, debe cumplir la misma relación con los demás vectores, ¿no? Entonces aquí ya tenemos que nuestra fuerza resultante nos pedían que sea 950,
Entonces, la ecuación sería 950 entre el seno de 110 es igual a la fuerza en A sobre el seno de 150 igual a la fuerza en B sobre el seno de 20 grados. Luego solo quedaría hacer los cálculos matemáticos, donde la fuerza de A sería, nos saldría un valor de 774 newtons, multiplicando y dividiendo, y por lo tanto, haciendo lo mismo en la fuerza B, nos saldría el valor de 346 newtons. Así ya tendríamos la fuerza A y la fuerza B de nuestro problema. Ahora pasaré con mi compañero para el siguiente ejercicio. Sí, gracias compañero. En este ejercicio nos piden determinar el ángulo θ para conectar el elemento a la placa, tal que la resultante de las fuerzas FA y FB esté dirigida horizontalmente a la derecha. Determina además la magnitud de la fuerza resultante, como se ve en la gráfica. Así que nosotros vamos a... un momento, nos piden el ángulo θ y nos piden la magnitud, ¿no? Ya, siguiente PPT. Entonces, como sabemos, la suma de las fuerzas verticales tiene que ser igual a 0 para que cumpla que las fuerzas tengan que ser solamente horizontal. Y nosotros descomponemos la fuerza A y la fuerza B, ¿no? En el eje Y y el eje X. Tal que, como dije ya, la suma de las fuerzas verticales tiene que ser igual a 0. Entonces sumamos de la fuerza A, sumamos FA coseno de θ. Y de la fuerza B le igualamos a FB coseno de 40 porque están en direcciones contrarias, ¿no? Entonces, esto operando, tenemos la fuerza de FA que vale 8 y multiplicamos por coseno de θ y tenemos la fuerza de FB que vale 6 y también tenemos el ángulo. Entonces, hallando el coseno de 40 se vendría a 0.76 y esto operando nos daría que coseno de θ es igual a 0.57 y hallando el ángulo θ nos saldría 54.93, que eso es lo que nos piden. Y también para hallar el otro lado, la fuerza resultante, solo multiplicaríamos el FA seno de beta, que es una componente horizontal, y lo sumamos a eso del FB por el seno de 40. Y como tenemos los valores y hemos hallado justamente el ángulo θ, entonces podríamos reemplazarlo por sus propios valores, ¿no? Y sería 8 por 0,8 que es el seno de θ y más 6 por el 0.64 que es el seno de 40 y eso nos daría una fuerza resultante de 10.32. Siguiente PPT. En el siguiente ejercicio nos dicen: en el sistema de fuerzas mostrados en la figura determine la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. Nos dan como se muestra en la imagen, unas fuerzas, tres fuerzas, y nos dan sus ángulos respectivos, ¿no? Nosotros vamos a hallar la dirección de la fuerza resultante y la magnitud. Siguiente PPT. Como se ve en la imagen, en la primera imagen de la izquierda, vamos a de igual manera descomponer las fuerzas en el eje Y y en el eje X. Y vamos a hallar la suma de las fuerzas en el eje vertical y en el eje horizontal, ¿no? Entonces para eso sumamos simplemente el F2 coseno 60, que es la componente vertical. Le añadimos, le sumamos el F1 seno de 45 y le restamos el F3 coseno de 75. Y esto reemplazamos los valores porque justamente tenemos los ángulos y tenemos cuánto valen las fuerzas. Y nos dan que una fuerza vertical es 700.3 newton, la fuerza resultante vertical. Y al otro lado lo mismo con la fuerza horizontal, simplemente descomponiendo, sumamos el F1 coseno de 45 y les restamos esta vez porque los otros son en dirección contraria, las otras fuerzas, las componentes, y le restamos el F3 seno de 75 y el F2 seno de 60. Y esto operando nos daría al final que la componente horizontal de la fuerza resultante en el eje horizontal es 700. Y como nos pide hallar la dirección, tendríamos que hallar el ángulo midiendo desde la línea del eje X. Así que primero para hallar como se ve en la gráfica, seleccionamos a esa parte de la fuerza resultante, el ángulo que forma la fuerza resultante con el eje Y, y le llamamos θ, y simplemente hallamos por el arctangente, ¿no? De 700 entre 703 y nos da un valor de θ 44.87 y esto le sumamos el otro ángulo de 90 y sería la dirección de 134.87. Y cuando nos pide también la magnitud,
simplemente le sacamos la raíz cuadrada, como se ve en la parte teórica, le sacamos la raíz cuadrada a las componentes y elevados al cuadrado cada uno, y nos sale que el módulo de la fuerza resultante es 992.07. Y eso sería la solución del problema. Y siguiente PPT, por favor, compañero. Y eso sería todo por parte de la exposición, y tenemos referencias bibliográficas. Eso sería todo. Y tenemos un formulario, ¿no? Que Juan, estás encargado de eso, y hay un premio todavía.